La persecución a los cristianos es una realidad alarmante en los días actuales. Lo que muchos consideraban una cuestión del pasado se presenta hoy con una intensidad aterradora. Los cristianos en diversas partes del mundo enfrentan desafíos que van desde la exclusión social hasta la violencia física. Las iglesias son incendiadas, los líderes religiosos son encarcelados o asesinados, y la fe cristiana es frecuentemente tratada con desdén u odio. La Biblia ya nos alertaba sobre esto. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. Las palabras de Jesús resuenan en nuestro tiempo, donde el odio al cristianismo o la cristofobia crece de manera preocupante. Lo que antes era una intolerancia velada, ahora se vuelve visible a los ojos de todos. La gran cuestión es, ¿cómo deben reaccionar los cristianos? ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre estos tiempos difíciles y nuestra postura ante la creciente persecución? En este video exploraremos profundamente el fenómeno de la persecución a los cristianos, analizando sus raíces bíblicas e históricas, comprendiendo sus manifestaciones actuales y, lo más importante, discutiendo cómo el cristiano puede prepararse espiritual y emocionalmente para enfrentar esta realidad. Veremos también el papel crucial de la Iglesia en tiempos de persecución y lo que podemos hacer para resistir y permanecer fieles a nuestra fe. Persecución en los tiempos bíblicos, ejemplos del Nuevo Testamento. La hostilidad contra los seguidores de Cristo no es un fenómeno nuevo. Desde el inicio de la Iglesia, los cristianos enfrentaron oposición por causa de su fe. El propio Jesús fue objeto de odio y rechazo, siendo injustamente acusado, golpeado, humillado y crucificado, la forma más brutal de ejecución reservada a los peores criminales. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles continuaron enfrentando persecución. Esteban, el primer mártir cristiano, fue falsamente acusado y apedreado hasta la muerte, como está registrado en Hechos 7. Sus últimas palabras fueron de perdón para sus asesinos: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Su muerte no debilitó a la Iglesia, sino que catalizó la expansión del Evangelio. El apóstol Pablo es otro ejemplo notable. Inicialmente un perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús y se convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio. Pablo enfrentó prisiones, golpes, naufragios y eventualmente el martirio en Roma. En sus cartas, frecuentemente alentaba a las iglesias a permanecer firmes ante la persecución, recordando que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Historia de la Iglesia primitiva, martirios y fortalecimiento de la fe. Después de la ascensión de Jesús y la propagación inicial del Evangelio, la Iglesia primitiva enfrentó una intensa ola de persecución. Bajo el Imperio Romano, los cristianos eran considerados enemigos del Estado, en parte porque se negaban a adorar al emperador como un dios. El emperador Nerón, en 64 d.C., fue responsable de una de las persecuciones más brutales, culpando a los cristianos por el incendio que devastó Roma. Muchos fueron torturados y ejecutados de maneras terribles. Sin embargo, en lugar de debilitar la fe cristiana, la persecución parecía fortalecerla. Como Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, afirmó: «La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». La muerte de estos hombres y mujeres valientes inspiraba a otros a seguir a Cristo con aún más fervor, y la fe se extendía por todo el Imperio Romano, incluso en medio de la violencia y el miedo. La Iglesia primitiva también enfrentó períodos de relativa paz, pero siempre que la persecución volvía, era una oportunidad para purificar y refinar la fe de los creyentes. La historia de la Iglesia está repleta de relatos de cristianos que ante la muerte inminente no renegaron de su fe. Muchos murieron cantando himnos y orando por sus verdugos, convencidos de que sus recompensas en el cielo eran mucho mayores que cualquier sufrimiento terrenal. La situación actual, el crecimiento de la cristofobia en el siglo XXI. En los días de hoy,
La cristofobia, el odio y la intolerancia dirigidos contra los cristianos, está en uno de sus picos más altos. De acuerdo con la organización Puertas Abiertas, más de 360 millones de cristianos en todo el mundo enfrentan altos niveles de persecución y discriminación. En lugares como Corea del Norte, Afganistán, Somalia y Nigeria, seguir a Cristo puede literalmente costar la vida. En Corea del Norte, por ejemplo, cualquier persona descubierta practicando el cristianismo es enviada a campos de trabajo forzado o ejecutada. En Nigeria, grupos terroristas como Boko Haram y los pastores Fulani atacan aldeas cristianas, matando indiscriminadamente y destruyendo iglesias. En China, el gobierno ha intensificado sus restricciones a las iglesias y a la libertad religiosa, monitoreando de cerca las actividades cristianas y arrestando a líderes de iglesias no registradas. Sin embargo, la cristofobia no se limita a los países donde el cristianismo es minoría. Incluso en naciones occidentales, donde la fe cristiana es ampliamente practicada, la intolerancia ha crecido. Los medios de comunicación frecuentemente retratan a los cristianos de forma negativa y se aprueban leyes y regulaciones para limitar la expresión de la fe en público. En muchos casos, hablar abiertamente sobre las enseñanzas bíblicas, especialmente en cuestiones morales y éticas, puede resultar en despidos, censura y persecución legal. Es evidente que en todo el mundo la persecución a los cristianos está aumentando, pero la Biblia es clara. Esto no debe sorprendernos. Como el apóstol Pedro advirtió: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese». 1 Pedro 4:12. La persecución forma parte del camino cristiano, y Dios tiene un propósito incluso para el sufrimiento: la naturaleza espiritual de la persecución. Desde el inicio de su ministerio, Jesús dejó claro que seguirlo no sería fácil. Advirtió a sus discípulos sobre las pruebas que enfrentarían por causa de su fe. En Juan 15, 18-20, Jesús dijo: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia». Esta hostilidad que los cristianos enfrentan tiene una raíz más profunda. El mundo está en enemistad con Dios. Cuando los cristianos viven de acuerdo con los principios del Evangelio, esto desafía los valores y las prioridades de este mundo, generando resistencia y muchas veces persecución. Como Jesús dijo: «El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Juan 15:20. Aunque la persecución muchas veces se manifiesta de forma física, su origen es profundamente espiritual. El apóstol Pablo escribió: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Efesios 6:12. Los cristianos están involucrados en una guerra espiritual, donde Satanás y sus huestes malignas intentan destruir la fe de los creyentes e impedir la propagación del Evangelio. La persecución es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para desestabilizar a la Iglesia. Sin embargo, como la Biblia nos enseña, el poder de Dios es mayor que cualquier ataque del maligno. Pablo exhortó a los cristianos a revestirse de la armadura de Dios para resistir los ataques espirituales. Esto incluye el uso de la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios como armas espirituales. Efesios 6, 13-17. La oración también desempeña un papel crucial en la batalla espiritual, pues nos conecta directamente con el poder y la protección de Dios. El propósito divino en medio de la persecución. Aunque la persecución sea dolorosa y muchas veces difícil de entender, tiene un propósito divino. En Romanos 5, 3-4, Pablo nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Dios usa,
las dificultades para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él. La persecución también sirve como un medio para purificar a la Iglesia. En tiempos de paz, es fácil que la fe se vuelva superficial o que los cristianos se acomoden. Sin embargo, cuando la persecución viene, separa a aquellos que realmente están comprometidos con Cristo de aquellos que solo profesan una fe nominal. Esto fue evidente en la historia de la Iglesia primitiva, donde muchos cristianos prefirieron morir antes que negar su fe. Además, la persecución, muchas veces, abre puertas para que el Evangelio sea esparcido de manera aún más poderosa. Como vimos en el libro de Hechos, cuando los cristianos fueron perseguidos en Jerusalén, se esparcieron a otras regiones, llevando el Evangelio a nuevas tierras. Hechos 8, 1-4. El mismo fenómeno puede observarse a lo largo de la historia, donde la persecución resultó en el crecimiento de la Iglesia y el fortalecimiento de la fe. La actitud del cristiano frente a la persecución. La Biblia es clara. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Jesús nunca prometió un camino fácil para sus seguidores. Por el contrario, destacó la necesidad de perseverancia en tiempos de adversidad. En Mateo 10:22 afirmó: «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Este pasaje enfatiza la importancia de mantenerse firme en la fe, independientemente de las circunstancias. Perseverar en la fe significa resistir la tentación de ceder al miedo y a la presión del mundo. Sin embargo, esto no significa solo soportar pasivamente el sufrimiento, sino continuar caminando con Dios, confiando en sus promesas y viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 16:13, exhorta a los cristianos a velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este es el tipo de actitud que debemos adoptar ante la persecución: vigilancia constante, firmeza en la fe y coraje para enfrentar las dificultades. Las Escrituras están repletas de ejemplos de hombres y mujeres que permanecieron firmes ante la persecución. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Daniel. Cuando el rey Darío emitió un decreto prohibiendo oraciones a cualquier dios que no fuera el propio rey, Daniel continuó orando al Dios de Israel, sabiendo que esto podría costarle la vida. Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo libró de forma milagrosa. Daniel 6. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro y los otros apóstoles. Después de ser arrestados y azotados por el Sanedrín por predicar sobre Jesús, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5, 41. Su alegría no estaba en las circunstancias, sino en el honor de ser perseguidos por causa de Cristo. Esto demuestra una actitud que muchos cristianos perseguidos adoptan aún hoy. No ven la persecución como una señal de derrota, sino como una confirmación de que están andando en el camino correcto, el camino que lleva a la vida eterna. En el Sermón del Monte, Jesús hizo una declaración que desafía nuestra lógica humana. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Esta es una de las mayores paradojas de la fe cristiana. La palabra bienaventurado puede traducirse como feliz o bendecido, pero ¿cómo puede alguien ser bendecido mientras sufre? La respuesta está en la promesa divina de que la recompensa para aquellos que sufren por causa de la justicia es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza refleja la naturaleza inversa del reino de Dios. Mientras el mundo valora el poder, la comodidad y la aceptación, Jesús nos enseña que la verdadera bienaventuranza está en ser fiel a Dios, incluso cuando esto significa ser rechazado y perseguido. Esta verdad debe ser un consuelo para los cristianos que enfrentan persecución. Su dolor no es en vano, y Dios, que ve todas las cosas, tiene una recompensa eterna reservada para ellos. El coraje y la confianza en Dios. El coraje que los cristianos demuestran frente a la persecución no es un coraje humano común. Es un coraje fundamentado en la confianza en Dios, en la certeza de que Él es soberano y que nada escapa a su control.
En Josué 1:9, Dios dijo a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Este es el tipo de coraje que Dios espera de nosotros cuando enfrentamos oposición por causa de nuestra fe. El salmista también declaró: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». Salmo 27:1. El verdadero coraje no viene de nuestra propia fuerza, sino de la confianza en el poder de Dios y en su protección. Aunque la persecución pueda parecer abrumadora, podemos recordar las palabras de Pablo en Romanos 8:31. «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Cristofobia en el mundo contemporáneo. Cristofobia es el término usado para describir la aversión, discriminación u odio dirigido específicamente al cristianismo y a los cristianos. Aunque el concepto de fobia generalmente se asocia con el miedo, en el caso de la cristofobia, estamos lidiando con una hostilidad abierta y un rechazo sistemático de la fe cristiana, ya sea por motivos políticos, culturales o religiosos. La cristofobia puede manifestarse de varias maneras, desde insultos y burlas hasta ataques físicos y persecución institucional. En los medios de comunicación, por ejemplo, frecuentemente observamos una representación negativa o distorsionada de los valores cristianos, mientras que en muchas universidades y centros de cultura, cualquier expresión pública de fe cristiana es vista como retrógrada o intolerante. Pero la cristofobia va más allá del mero discurso. En muchos lugares alrededor del mundo se traduce en violencia real contra aquellos que se identifican como seguidores de Cristo. Nigeria es uno de los países donde la cristofobia asume su forma más violenta. Milicias terroristas como Boko Haram y grupos extremistas de pastores fulani realizan ataques brutales contra comunidades cristianas, matando indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños e incendiando iglesias. En muchas áreas del norte de Nigeria, los cristianos viven bajo la constante amenaza de ser atacados simplemente por profesar su fe. A pesar de esto, muchos permanecen firmes, reuniéndose en secreto para orar y adorar a Dios, aun sabiendo que pueden pagar con sus vidas. En China, la cristofobia asume una forma diferente, más institucionalizada. El gobierno comunista chino ve al cristianismo como una amenaza a su autoridad e implementa severas restricciones a las iglesias, principalmente a las llamadas iglesias subterráneas, que se niegan a registrarse bajo el control del Estado. Pastores y líderes cristianos son frecuentemente encarcelados y las iglesias son monitoreadas o cerradas. Incluso en iglesias oficialmente sancionadas, el contenido de las predicaciones y de las actividades es rígidamente controlado por el gobierno, y cualquier intento de evangelización fuera de estos parámetros puede llevar a la prisión. Corea del Norte es quizás el país más hostil al cristianismo en el mundo. Bajo el régimen de Kim Jong-un, cualquier práctica religiosa que no sea la adoración al líder supremo es vista como traición. Los cristianos son perseguidos implacablemente, y muchos son enviados a campos de trabajos forzados, donde enfrentan condiciones inhumanas y en muchos casos mueren debido a los malos tratos. A pesar de esto, se estima que hay cientos de miles de cristianos en Corea del Norte, muchos de los cuales practican su fe en secreto, arriesgándolo todo para seguir a Cristo. Aunque Occidente no enfrenta la misma violencia física que vemos en países como Nigeria o Corea del Norte, la cristofobia está creciendo de manera alarmante, especialmente en términos de exclusión social y persecución legal. La presión para silenciar opiniones basadas en valores cristianos se ha intensificado, principalmente en debates relacionados con cuestiones morales y éticas. Los cristianos que defienden sus creencias en áreas como el matrimonio, la sexualidad o la santidad de la vida, a menudo son etiquetados como intolerantes o fanáticos. Esta forma de cristofobia se manifiesta sutilmente a través de políticas que buscan limitar la expresión pública de la fe cristiana. En muchos países occidentales,
Hay casos de profesores y profesionales siendo despedidos por expresar sus convicciones religiosas, mientras que se aprueban leyes para restringir el uso de símbolos religiosos en ambientes públicos. En algunos casos, las iglesias enfrentan procesos judiciales por negarse a realizar ciertos tipos de ceremonias que van en contra de sus principios bíblicos. Esta presión también es visible en los medios de comunicación, donde la cultura popular retrata la fe cristiana de manera caricaturesca o negativa, fomentando una visión distorsionada sobre lo que significa ser cristiano. Esta sutil cristofobia en Occidente, a pesar de no ser violenta, es extremadamente peligrosa, pues busca normalizar el desprecio por los valores cristianos, convirtiendo a los cristianos en blanco de burlas y exclusión. El papel de la iglesia local en la defensa de la fe. En tiempos de persecución, la iglesia local desempeña un papel vital en el mantenimiento de la fe y en el apoyo a los cristianos perseguidos. La comunidad cristiana debe ser un lugar de refugio, donde los miembros puedan encontrar apoyo mutuo y aliento. Esto no significa que la iglesia deba adoptar una postura defensiva y aislarse del mundo. Por el contrario, debe ser una luz en medio de las tinieblas, testimoniando el amor y la gracia de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. La Biblia nos enseña a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Y esto se vuelve especialmente importante cuando los miembros de la Iglesia enfrentan discriminación o persecución. Las iglesias deben organizarse para ofrecer apoyo práctico a los cristianos que enfrentan dificultades, ya sea proporcionando asistencia financiera, emocional o espiritual. Más que nunca, la Iglesia necesita ser un cuerpo unido, donde cada miembro desempeña un papel importante en la edificación del otro. La Iglesia no debe preocuparse solo por los cristianos perseguidos localmente, sino también por aquellos que enfrentan persecución en otras partes del mundo. La persecución a los cristianos es un problema global, y el cuerpo de Cristo, que trasciende fronteras, tiene la responsabilidad de orar y actuar en favor de aquellos que sufren por causa de su fe. Hebreos 13:3 nos exhorta a acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esto significa que no podemos ignorar el dolor de nuestros hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo. Debemos orar por ellos regularmente, buscar maneras de apoyar financieramente a organizaciones que trabajan en favor de los cristianos perseguidos, y cuando sea posible, usar nuestras voces para presionar a gobiernos e instituciones internacionales para que garanticen la libertad religiosa. Unidad cristiana en tiempos de persecución. En tiempos de persecución, la unidad cristiana se vuelve esencial. La Iglesia es descrita en la Biblia como un cuerpo, 1 Corintios 12:27, donde cada miembro desempeña un papel importante. Cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Este principio espiritual debe ser aún más evidente cuando el cuerpo de Cristo enfrenta persecución. La comunión y el apoyo mutuo son lo que fortalece a los cristianos para resistir juntos las adversidades. El autor de Hebreos nos recuerda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Este versículo enfatiza la importancia de estar conectado a la Iglesia, especialmente en tiempos de crisis. El aislamiento es peligroso. Cuando los cristianos permanecen unidos, encuentran fuerza unos en otros, animándose en la fe y orando juntos. La persecución a menudo fuerza a la Iglesia a unirse de manera más profunda. En la historia de la Iglesia primitiva, vemos que, siempre que había persecución, los cristianos se reunían en secreto para orar y adorar, fortaleciéndose unos a otros. El poder de la comunidad cristiana está en su capacidad de ser una familia espiritual que comparte cargas, alegrías y tristezas. Esta unión no solo proporciona consuelo, sino que también sirve como un testimonio poderoso para el mundo. Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. La unidad y el amor en el cuerpo de Cristo son signos visibles del poder transformador del Evangelio. A lo largo de la historia, la Iglesia resistió innumerables persecuciones precisamente por estar unida. Durante el Imperio Romano, cuando los cristianos eran perseguidos brutalmente, se encontraban en secreto en las catacumbas, no solo para adorar, sino para cuidarse unos a otros. Este espíritu de comunidad permitió que la fe sobreviviera y floreciera, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Más recientemente, durante los regímenes totalitarios del siglo XX, como en la antigua Unión Soviética, la Iglesia subterránea mantuvo su fe viva a través de la unidad. Los cristianos se reunían en secreto, escondían Biblias y compartían los pocos recursos espirituales que tenían. Confiaban unos en otros para sobrevivir, y esa confianza fue lo que los mantuvo firmes en medio de la persecución. Estos ejemplos históricos muestran que, cuanto mayor es la persecución, más profunda debe ser la unión entre los creyentes. El papel de la palabra de Dios en la resistencia a la persecución. En tiempos de persecución, la Biblia se convierte en una fuente esencial de fuerza y dirección. Las Escrituras están llenas de promesas e historias que inspiran a los cristianos a mantener su fe en medio de la adversidad. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios no solo ilumina el camino del cristiano, sino que también ofrece consuelo y coraje frente a la persecución. Durante los tiempos de persecución romana, muchos cristianos se reunían en secreto para leer las Escrituras. A pesar de saber que podían ser capturados y asesinados, el valor que daban a la palabra de Dios superaba el miedo a la muerte. Hoy, en muchos países donde el cristianismo está prohibido, las Biblias son contrabandeadas para que los creyentes puedan leer y estudiar las Escrituras. Para estos cristianos, la Biblia es más que un libro. Es la fuente de esperanza y supervivencia. La palabra de Dios también es fundamental para fortalecer la fe del cristiano. Cuando los creyentes se alimentan de las Escrituras, sus mentes y corazones son renovados, permitiéndoles enfrentar la persecución con una perspectiva eterna. Pablo, en Romanos 12:2, exhorta a los cristianos a no conformarse con este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su mente. Esto solo puede lograrse cuando el cristiano está inmerso en la palabra de Dios. La Biblia contiene innumerables pasajes que animan a los cristianos a perseverar en medio de la persecución. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo escribe: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Este pasaje nos recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios nunca nos abandona. Incluso cuando estamos perseguidos, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Otro versículo que ofrece gran consuelo es Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Estas promesas son preciosas para los cristianos que enfrentan la posibilidad de perderlo todo por causa de su fe. Ofrecen la certeza de que Dios está en control y que Él jamás abandona a los suyos. Hebreos 12:1-2 también anima a los cristianos a perseverar mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento es parte del camino, pero que la recompensa eterna supera cualquier dolor temporal. Los cristianos perseguidos encuentran inspiración en estas palabras y se aferran a la promesa de que la gloria que ha de venir es infinitamente mayor que cualquier aflicción presente. Romanos 8:18. Uno de los momentos más significativos que ilustran el poder de la palabra de Dios frente a la tentación y la persecución es el ejemplo de Jesús en el desierto. En Mateo 4, Jesús fue tentado por el diablo después de ayunar durante 40 días y 40 noches.
A cada tentación, Jesús resistió usando la Escritura. Escrito está, fue su respuesta a cada ataque de Satanás. Esto demuestra que la palabra de Dios es un arma espiritual eficaz contra las fuerzas del mal. De la misma manera, los cristianos perseguidos pueden usar la palabra de Dios para resistir el miedo, la duda y las tentaciones de abandonar su fe. Cuando el diablo intenta sembrar la desesperación, la palabra de Dios sirve como un escudo, recordando a los creyentes que pertenecen a un reino que no puede ser sacudido. Hebreos 12, 28. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo combatir las mentiras y los ataques del enemigo con la verdad de la palabra. La importancia del estudio y memorización de las Escrituras. En muchos lugares donde el cristianismo es perseguido, poseer una Biblia puede ser un delito punible con prisión o muerte. En estos contextos, muchos cristianos memorizan grandes porciones de las Escrituras para que incluso si sus Biblias son confiscadas, la palabra de Dios permanezca en sus corazones y mentes. El salmista escribió: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmo 119, 11. Este versículo es especialmente relevante para los cristianos en tiempos de persecución. Memorizar las Escrituras no solo ayuda a los creyentes a resistir la tentación, sino que también ofrece consuelo en momentos de soledad y sufrimiento. Incluso cuando están físicamente solos, pueden meditar en las promesas de Dios y encontrar paz. El estudio continuo de la Biblia también es crucial para el crecimiento espiritual, especialmente en tiempos de persecución. La Biblia es nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida. En 2 Timoteo 3, 16-17, Pablo escribe que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El conocimiento de las Escrituras prepara a los cristianos para enfrentar cualquier situación, incluyendo la persecución, con sabiduría y discernimiento. Estrategias, prácticas para resistir la persecución. Una de las mayores armas que el enemigo usa contra los cristianos en tiempos de persecución es el miedo. El miedo a perder la libertad, la reputación, los bienes, y en muchos casos, la vida puede ser paralizante. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron el miedo con la cabeza erguida, confiando plenamente en Dios. David, perseguido por Saúl, escribió varios salmos donde expresaba su miedo, pero también su confianza en Dios. En el Salmo 56, 3-4 dice: «En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?». La confianza de David en Dios fue lo que lo capacitó para enfrentar a sus enemigos con valentía. Otro ejemplo es el de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes se negaron a adorar la estatua de oro erigida por Nabucodonosor, incluso bajo la amenaza de ser arrojados al horno de fuego ardiente. Su respuesta al rey fue de una fe impresionante. «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3, 17-18. Enfrentaron la muerte con valentía, confiando en Dios, y fueron milagrosamente salvados. En la historia más reciente, figuras como Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano que se opuso al régimen nazi, mostraron una fe inquebrantable frente a la persecución. Bonhoeffer sabía que su posición contra Hitler podría costarle la vida, pero creía que su fidelidad a Cristo era más importante que su seguridad personal. Su muerte como mártir en 1945 es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe verdadera no puede ser destruida. La oración es uno de los pilares centrales de la vida cristiana, especialmente en tiempos de persecución. Cuando enfrentamos tribulaciones, la oración se convierte en un canal directo entre el cristiano y Dios, donde buscamos fuerza,
consuelo y dirección. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a orar en todas las circunstancias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los cristianos perseguidos frecuentemente relatan que la oración fue su mayor fuente de fuerza. Muchos de ellos, aislados en prisiones o en situaciones de extremo sufrimiento, testifican que la presencia de Dios se volvió aún más real durante esos momentos de intensa oración. La oración, para aquellos que enfrentan persecución, no es solo un acto de devoción, sino una cuestión de supervivencia espiritual. La conexión con Dios es lo que los sostiene en medio del dolor. Jesús también nos dio el ejemplo de orar bajo presión. En el jardín de Getsemaní, antes de ser traicionado y llevado a la cruz, Él oró intensamente. En Lucas 22, 44, leemos que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La oración de Jesús en ese momento no removió el dolor que enfrentaría, pero lo fortaleció para soportarlo, mostrándonos que, incluso en nuestra mayor angustia, podemos encontrar fuerza al volvernos a Dios. La persecución a los cristianos es una realidad presente y creciente en diversas partes del mundo, y como la Biblia claramente nos enseña, esto forma parte del camino de seguir a Cristo. La cristofobia no es solo una cuestión histórica, sino una amenaza continua y muchas veces intensa en muchos contextos contemporáneos, tanto en los ambientes más opresivos como en países donde la fe cristiana es abiertamente criminalizada, como en las sociedades secularizadas de Occidente, donde la intolerancia puede manifestarse de forma sutil, pero no menos significativa. Los cristianos son constantemente desafiados a permanecer fieles. A lo largo de este texto, hemos explorado profundamente cómo la palabra de Dios ofrece dirección, coraje y consuelo frente a la persecución. Ejemplos bíblicos, históricos y contemporáneos nos muestran que la fe en Cristo, a pesar de ser constantemente desafiada, nunca fue y nunca será destruida. La sangre de los mártires y el coraje de los cristianos perseguidos sirven como semilla para el crecimiento de la Iglesia y el avance del Evangelio. De la misma manera, la oración, tanto individual como comunitaria, es un arma espiritual fundamental que conecta al creyente directamente con el poder de Dios, trayendo liberaciones milagrosas y fortaleciendo la fe. La unión entre los cristianos también se mostró esencial. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es fortalecida cuando sus miembros están conectados en oración y apoyo mutuo. La unidad, especialmente en tiempos de crisis, es un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. La persecución purifica a la Iglesia, separando a aquellos que están profundamente comprometidos con su fe de aquellos que pueden estar solo superficialmente involucrados. Esto no solo fortalece a la comunidad cristiana como un todo, sino que también genera una transformación espiritual profunda en cada creyente que pasa por esta prueba de fuego. Mirando hacia el futuro, debemos prepararnos para tiempos aún más desafiantes. Jesús nos advirtió sobre la intensificación de la persecución en los últimos días, pero también nos animó a no perder el ánimo, pues Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Nuestra esperanza está firmemente establecida en las promesas eternas de Dios, y aun cuando todo parece estar en contra nuestra, tenemos la certeza de que Él está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. La preparación espiritual y emocional es vital para que los cristianos resistan la persecución. El desarrollo de una fe madura, enraizada en las Escrituras y alimentada por la oración constante, es lo que nos capacita para enfrentar las tribulaciones. El apoyo de la familia, de la iglesia local y de la comunidad global de cristianos es indispensable para que podamos mantener encendida la llama de la fe, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, recordemos que la persecución no es el fin.
Puede, sí, traer sufrimiento, pero también es un medio por el cual el reino de Dios avanza. La persecución refina la fe, fortalece a la Iglesia y glorifica el nombre de Dios. Y para aquellos que perseveran hasta el fin, Jesús nos garantiza que grande es vuestra recompensa en los cielos. Mateo 5:12. Que podamos entonces vivir con coraje, perseverancia y alegría, sabiendo que nuestra esperanza en Cristo nunca será frustrada. Que cada cristiano, al enfrentar la persecución en cualquiera de sus formas, pueda recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje resume perfectamente la confianza inquebrantable que debemos tener en Dios, incluso ante las mayores adversidades. Nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es la verdad que sostiene a los cristianos perseguidos en todo el mundo y que debe darnos coraje para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir en nuestro camino de fe. Que cada cristiano pueda encontrar fuerza en estas palabras y en la promesa de que Dios está siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. La persecución puede ser intensa, pero nuestra fe en Cristo es más fuerte. Con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que la victoria final ya está garantizada en Cristo Jesús.